continuación vamos a ver la resolución sugerida del ejercicio número 2 que dice, utilizando las funciones sumar.si, sumar.si.conjunto y b larga de c suma, complete el cuadro del rango T4 a B12. ¿Cuántas plazas disponibles hay para cada categoría de alojamiento? Y nos pide que peguemos el resultado. Y después que analicemos las diferencias entre las tres funciones que vamos a utilizar. Vamos a comenzar con la primera, que es sumar si. ¿Qué es lo que nos permite una función del tipo sumar si? Una función del tipo sumar si nos permite sumar números que cumplen con una determinada condición o criterio. Para eso nos vamos a ubicar en la primera celda, en este caso es la celda T5, y ya tenemos en este cuadro auxiliar las distintas categorías de los hoteles, por lo cual vamos a usar esta referencia para ir sumando las plazas de cada uno de los hoteles. Vamos a convocar al asistente de función. Vamos, en este caso ya me aparece dentro de las usadas recientemente, si no está dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas, está sumar si. Y vamos a construir con el asistente de función. Los argumentos de sumar.si son tres: el rango, el criterio y el rango donde tiene que efectuar la suma la función. El rango tiene que abarcar sí o sí la columna que tenga el criterio y la columna a la cual hay que sumar. En este caso, para resolver el ejercicio, vamos a utilizar el botón comando de selección y vamos a seleccionar el rango donde están las categorías, que es el criterio por el cual tiene que sumar, pero a su vez tenemos que tener las plazas. No importa que el rango en este caso tenga otras columnas u otros campos de esta tabla. Lo vamos a seleccionar en forma completa. El rango que va a evaluar la función va a quedar como B3 y L92. El criterio va a ser la categoría del hotel. Entonces voy a tomar directamente de esta tabla la referencia a la celda O5. Y el rango suma, observen que es un criterio opcional porque directamente podría haber puesto para algunas situaciones sumar.si, podría haber puesto el rango de la suma y el criterio, por ejemplo, que sea mayor a un determinado número o menor a un determinado número, como está puesto en uno de los ejercicios del trabajo práctico adicional 3. En este caso, como tenemos criterios y suma varias columnas dentro de nuestro rango, tenemos que indicar cuál es el rango que queremos sumar. Por eso, con el botón de selección, vamos a ir a seleccionar la columna de las plazas, desde L3 a L92. De esta manera, observen que ya nos hizo la evaluación y nos dice que para Hotel 1 estrella la suma de las plazas van a ser 93. Vamos a presionar aceptar y ya tenemos la primera respuesta. Como yo tengo las distintas categorías a evaluar acá abajo, podría copiar la función, pero para poder copiar esta función, voy a hacer un doble clic o pueden editar con F2, voy a tener que hacer absolutas las referencias tanto al rango B3 L92 como al criterio L3 a L92. Una vez que hago absoluta la referencia, recién voy a poder hacer estirar y copiar la función. ¿Qué es importante cuando estamos sumando por categorías en este caso? Si
vemos el total, acá nos da que la suma de las plazas agrupadas por categorías de hoteles me da 3.982. Si yo selecciono el total de plazas, me da que el total de plazas es 4.132. Evidentemente no está trabajando bien la función. ¿Qué es lo que pasa? A un simple vista vemos que APAR Hotel no ha sumado plazas, y si vamos a ver los datos, tenemos plazas, tenemos hoteles con categoría de APAR Hotel que tienen plazas. ¿Y por qué no está sumando? Básicamente porque el criterio no es igual. Si ustedes observan, cuando está escrito APAR Hotel acá, si yo hago con F2 o un doble clic, perdón, van a ver que al final de APAR Hotel hay un espacio. Y cuando me pongo en el criterio de categoría, observen que no está ese espacio. Como el criterio no es igual, la función no lo suma. Por eso es importantísimo controlar que los criterios que vamos a utilizar sean correctos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a agregar un espacio acá y vamos a ver que ahora sí realiza la suma. ¿Sí? Tenemos los 4.132 plazas divididas por cada categoría de hotel. A continuación vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Vamos a utilizar el asistente de función, también está dentro de las matemáticas y trigonométricas, está a continuación sumar punto si punto conjunto. Vamos a presionar aceptar y van a observar que en principio parece que tiene menos criterios. Lo que sí es quizás más simple de entender la sintaxis de la función. ¿Cómo trabaja sumar si conjunto? Tenemos que definir el rango suma, en este caso es igual, vamos a sumar las plazas. Como ya sé que la voy a copiar, voy a poner la referencia absoluta y voy a definir el rango de criterios. El rango de criterios en este caso es la categoría. Como sé que esto lo voy a copiar, también lo defino en forma absoluta las referencias. Y me indica que ingrese el criterio. Entonces, indico el rango suma, indico el rango de criterios y ahora voy a indicar el criterio. En este caso es la categoría del hotel. Este no necesito ponerlo como referencia absoluta porque tiene que ir cambiando a medida que yo cambie y copie la fórmula. Perdón, la función. ¿Qué diferencia sumar si conjunto de sumar si? El asistente de función me permite definir un segundo rango de criterio, este sería una segunda columna, y a su vez un criterio 2 y así sucesivamente. Para el ejemplo no necesitamos definir otro rango de criterio. Ya nos hace la evaluación, simplemente presionamos aceptar y lo copiamos. Van a ver que el resultado es exactamente lo mismo. ¿Qué error común se puede cometer cuando se utiliza la función sumar si conjunto? Es que tanto el rango de suma como el rango de criterios tienen que empezar y terminar en la misma fila. Si no se empieza y termina en la misma fila, esto puede acarrear a que la función no trabaje en forma correcta. Por último, las diferencias entre las dos queda para que después ustedes lo comenten. Por último, vamos a ver cómo trabaja función b de suma. Y la función b de suma tiene una particularidad. Trabaja con todas referencias y nuestro criterio tiene que estar escrito en algún lugar de la hoja. Entonces, vamos a usar categoría como criterio. Vamos a copiar para evitar inconvenientes de que no esté escrito igual. Lo voy a copiar a categoría acá. Y acá voy a copiar, por ejemplo, Hotel 1. ¿Cómo trabaja b de suma? Vamos a llamar al asistente. A diferencia de sumar punto sí, sumar punto sí, punto conjunto, hay funciones de base de datos.
el grupo base de datos. Y dentro de ese grupo de base de datos está bdsuma. Todas las funciones de base de datos empiezan con el prefijo bd. Vamos a convocar a bdsuma y tenemos que definir la base de datos. Nuestra base de datos, en realidad nuestra tabla de base de datos, va a ser siempre desde la fila de títulos, a diferencia de lo que hacíamos con sumar.si, sumar.si.conjunto. Tiene que abarcar los nombres de los campos, que es como nos vamos a referir, pero a su vez también el conjunto de datos. El nombre del campo que vamos a sumar, porque ya la función nos indica cuál es la operación que va a realizar, va a ser plazas. Entonces podemos escribirlo, yo lo voy a seleccionar directamente de los nombres de campo, y el criterio es lo que mencionábamos recién, que tiene que estar especificado en algún lugar de la hoja. ¿Y qué tiene que tener ese criterio? Tiene que tener el nombre del campo por el cual se va a buscar el criterio y el criterio en sí mismo, en este caso Hotel 1. Vamos a seleccionar ese rango. Cuando yo presione aceptar me va a dar 93. A diferencia de las otras funciones, sumar.si, sumar.si.conjunto, a esta función no la voy a poder copiar. Sí voy a poder cambiar, por ejemplo, acá el criterio. Si yo en vez de Hotel 1 acá escribo Hotel 2, me va a dar el total de Hotel 2, de Hotel 3 y así sucesivamente. Queda para ustedes pegar este cuadro en el práctico como respuesta al ejercicio 2.1 y escribir las diferencias que hemos venido comentando mientras explicábamos la función. Muchas gracias.